Nosotros en los últimos años, lo digo para todos, pero especialmente para quien no haya frecuentado esto en los últimos años, hemos intentado abrir el ámbito de nuestras exposiciones más allá de lo literario, que es el fundamento de Caballero Bonal. Y de eso es una muestra esta tarde. Vamos a abordar el exilio desde la perspectiva del mundo audiovisual y del documentalismo. Y para eso contamos aquí con una especialista que va a analizar, que va a introducir la película, y con una directora de cine y de documentales. La especialista es Laia Aquiles, que está en el centro de la mesa, y la directora, la creadora, la realizadora, Carolina Astudillo, que está justamente al fondo, a mi máxima derecha, ¿no? Voy a presentar a las dos, luego Laia Aquiles hará una introducción al exilio desde este punto de vista del documental y el audiovisual. Veremos un largometraje, El Gran Vuelo, y Carolina nos explicará, nos contará lo que tenga bien sobre la realización de su película. Laia Aquiles es profesora. Voy a decir dos cosas, pero vamos a ver claramente cómo es una gran especialista y por tanto una persona muy adecuada para esta tarde aquí con nosotros. Es profesora en la Universitat de Rovira i Virgili, se licenció en Comunicación Audiovisual y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y se doctoró con una tesis sobre posmemoria, un término que ella utiliza mucho, posmemoria y cine documental argentino. Las asignaturas que da, voy a decir dos o tres para que veamos también su perfil. Da clases de introducción a la teoría y técnica del lenguaje audiovisual, historia del audiovisual, corrientes estéticas contemporáneas en comunicación, guión y narrativa audiovisual y audiovisual contemporáneo e identidades. Y las líneas de investigación, ya he anunciado una, la de la posmemoria, he anunciado una segunda, la de la dictadura militar argentina, pero también ha trabajado mucho la Guerra Civil Española y el franquismo, que son los dos focos en los que hoy nos vamos a centrar. Últimamente también está muy interesada en todo este cine documental desde una perspectiva feminista e interseccional. Su último libro se titula justamente Posmemoria de la Guerra Civil y el franquismo, narrativas audiovisuales y producciones culturales en el siglo XX. También ejerce de liderazgo en la investigación y ha dirigido hasta hace muy poco un I+D y ahora tiene otro en marcha. El primero se tituló Posmemoria de la Guerra Civil, Memorias en segundo grado, y el subtítulo de Posmemoria de la Guerra Civil, el franquismo y la transición democrática en la sociedad española contemporánea, y en la actualidad dirige uno que se titula Articulaciones del género en el documental español, una perspectiva interseccional. En fin, son 4 datos de su currículum para que veamos que tiene un perfil muy acorde con lo que nosotros íbamos buscando para esta tarde. Y ella será quien presente a su vez a la realizadora, guionista, investigadora y docente chilena Carolina Astudillo. También diré 2 notas de ella, de Carolina. Ella se diplomó en estudios de cine por la Universidad Católica de Chile y luego hizo un máster en documental creativo ya en Cataluña, en la Universitat Autónoma de Barcelona. Desde entonces ha desarrollado una tarea continua de creación, pero también de investigación, de escritura y de docencia en torno al ámbito de las mujeres y de la memoria histórica. Ha dado clases en Chile, de donde ella es natural, en España en muchísimos sitios, en Colombia, ha dado clases en instituciones cinematográficas, en universidades, en foros académicos, en muchos sitios, y sus películas han sido exhibidas igualmente en museos, en instituciones españolas, francesas, latinoamericanas, en el Museo de Historia de Cataluña, en la Universidad de la Sorbona en París, en la Universidad Rovira i Virgili, en Salamanca, en Pompeu Fabra, en el País Vasco, en Chile, hoy aquí en la Fundación Caballero Bonal. Los títulos de sus documentales son los siguientes: De monstruos y faldas, Lo indecible, El deseo de la civilización, Notas para el gran vuelo y Un paseo por New York Harbor, que ha tenido todos ellos bastantes premios y distinciones. Justamente su primer largometraje es el que hoy vamos a ver aquí, El gran vuelo. Lo terminó en 2014 y se ha proyectado en muchos lugares y ha obtenido algunos premios también muy relevantes. Por ejemplo, fue Biznaga de Plata al mejor documental en el Festival de Málaga, Premio Ferroz Puerta Oscura al mejor documental, que le otorgó la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, Premio al mejor mediometraje documental en Alcances, mejor montaje en Sol y Luna Doc Film Festival, etcétera, etcétera, etcétera. Y su segundo largometraje, Ainhoa, yo no soy esa, de nuevo obtuvo la Biznaga de Plata al mejor documental en el Festival de Málaga
y otros grandes premios, por ejemplo, al de Mejor Sonido y mención especial del jurado en Documenta Madrid. En fin, que a pesar de su juventud ya atesora también una trayectoria muy reconocida por los que saben de esto. Así que creo que será una tarde diferente a las que hasta ahora hemos tenido en este seminario sobre el exilio. A continuación tomará el turno de palabra Laia para presentar el documental. Sí. Bueno, pues muchas gracias a José, Paco, Carolina y a todos vosotros por estar hoy aquí, también a Josefa y a Ricardo, que muy amablemente nos han acogido de manera fantástica en esta ciudad que yo no conocía y que tengo muchas ganas de conocer, y es un placer, por tanto, estar hoy aquí hablando un poquito de cine y sobre todo, ¿no?, para disfrutar del documental de Carolina, que ya lo vais a ver, es delicioso, es una pieza maravillosa y vale mucho la pena verla. Mi idea de hoy es hablar media horita como mucho sobre las maneras en las que el cine ha interactuado con el tema del exilio, con la figura del exiliado, y los modos con los cuales esta figura, ¿no?, ha ido cambiando, ¿no?, ha ido modelándose en función de la época histórica, del contexto, y en función también de la mirada desde la cual se trabajaba ese referente del exiliado. De hecho, ¿no?, y somos testigos de esto, ¿no?, desde hace ya unas cuantas décadas, a lo largo de diferentes lugares del planeta, ¿no?, está teniendo lugar esta especie de era de la conmemoración, como diría Pierre Nora, que permite, ¿no?, esta emergencia de voces, esta emergencia de memorias diversas, que en algunos casos, como veremos, intentan socavar también esas versiones oficiales, ¿no?, más institucionalizadas del pasado. Veremos que El Gran Vuelo es una de esas voces, digamos, subalternas que intentan de alguna forma horadar, ¿no?, esos discursos más monolíticos, también más patriarcales, sobre el pasado traumático español, ¿no? En el caso de España, podemos decir que esta emergencia de memorias, ¿no?, de la memoria sobre la guerra y la posguerra, digamos que se fragua, ¿no?, empieza a tomar forma a finales de la década de los 90 del siglo pasado, sobre todo con una renovación generacional, es decir, con unos creadores, ¿no?, literarios, también cinematográficos, que toman el relevo, ¿no?, a la generación de los supervivientes, y de alguna forma reivindican esa revisión, ¿no?, de ese pasado desde otra perspectiva. De hecho, fijaos cómo esas versiones más oficiales se gestan o se fraguan en la transición, y sobre todo a partir de la ley de amnistía del 1977, ¿no?, una amnistía que lo que quiere de alguna forma es dar carpetazo, ¿no?, pasar página a ese pasado traumático, y lo que se intenta, ¿no?, desde ya el siglo XXI, finales de los 90, es precisamente dignificar, ¿no?, o compensar ese déficit de memoria republicana que hemos venido arrastrando a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Si hablamos de exilio, nos vamos a encontrar con muchas maneras de trabajar ese concepto, y de hecho es un tipo de cine, sobre todo hablando del cine ya de la democracia y también del cine que realizan los propios exiliados, ¿no?, desde sus lugares de acogida, en el cual se busca hay un objetivo común, ¿no?, digamos, que es rescatar del olvido precisamente a esa generación, ¿no?, de españoles que tuvieron que marchar de manera abrupta, ¿no?, de manera brutal de sus tierras de nacimiento, ¿no?, de sus hogares y de sus casas. En este sentido encontramos como el cine como un lugar de memoria también, ¿no?, como un lugar de reivindicación y de homenaje, para intentar de alguna forma compensar a esos crímenes, ¿no?, del franquismo, que durante mucho tiempo no habían tenido la atención que merecían. También el exilio nos permite hablar, ¿no?, de otros conceptos, ¿no? Se presenta como un modelo muy fecundo a la hora de tratar y de explorar temas vinculados a lo puramente emocional, ¿no?, y aquí hablaríamos de identidades, de subjetividades, de todo el tema del desarraigo, del imposible retorno, de la infancia perdida, ¿no?, de muchas cuestiones que vamos a tratar de manera muy sucinta, pero también de cuestiones políticas, ¿no?, que van más allá de lo puramente emocional y que tienen también que ver con la ideología, ¿no?, con cuestiones sociohistóricas, identitarias, que también subyacen en este tipo de películas.
Yo lo que me gustaría hacer hoy, a ver si esto me funciona así, o puedo pasar, no, bueno, no sé cómo va, no, puedo pasar de página, pero si no, da igual, voy improvisando. Es para que tengáis también algunas referencias de títulos, que no me voy a detener en ellos porque hay bastantes, pero se me ha quedado colgado, ¿no? Bueno. Pero bueno, si no importa, sí que os quería pasar un breve fragmento de una película maravillosa, gestada precisamente desde el exilio mexicano, que si puedo pues accederé, pero es que tarda, a veces sí, a cabo de un rato reacciona. Pero bueno, sí que es interesante que este cine del exilio acostumbra, ¿no? Suele muchas veces representar la experiencia del exilio únicamente en función de la partida del exiliado y del regreso, ¿no? Y ahí es una especie de elipsis visual y una elipsis verbal también entre medio, ¿no? Es decir, la vida en el país de acogida muchas veces en este cine es obliterada, ¿no? Es saltada, ¿no? De alguna forma, para centrarse en esos dos movimientos, ¿no? El de la partida y el del retorno. Y de alguna manera esta elipsis es una metáfora del vacío en el que vive el exiliado, ¿no? El exiliado como alguien que nunca puede encontrarse, ¿no? En ese presente desterrado, ¿no? Y de alguien que nunca puede encontrar su lugar en ese lugar de acogida. Eso lo veremos en muchas películas, ¿no? En este sentido encontramos también dos grandes sentimientos que se exploran en este tipo de cine. Por un lado, el tema de la nostalgia, ¿no? La nostalgia de ese pasado revolucionario, ¿no? Que también está muy mitificado, ¿no? Esta exaltación a la lucha revolucionaria, a la fraternidad de la lucha clandestina, y hay esta mitificación de ese pasado con visos de nostalgia, y también la melancolía en el presente, ¿no? De un presente en el cual ese sujeto nunca termina de encontrar su lugar, ¿no? Ese sujeto, ¿no? Que está fracturado, está escindido, ¿no? Entre esos recuerdos, ¿no? Y ese presente que no acaba de tomar forma. Y esto lo veíamos muy claro en una película que quería pasaros un breve fragmento, y que a mí me ha recordado mucho al Gran Vuelo, si bien es una película de ficción, pero con grandes referentes autobiográficos, en la cual esta es una película gestada en México por Jomí García Scott en el año 1961. Él fue hijo de republicanos exiliados en 1936 en México y realiza esta película junto a su mujer, María Luisa Elío, la cual también es hija de republicanos y la cual también se emigró, tuvo que irse de Pamplona en el año 1936, ¿no? 36. Y es en México de los años 60 que ellos, casi con muy poca producción y con la ayuda de toda la comunidad de exiliados mexicanos que colaboran económicamente en el film y también colaboran participando, ¿no? Como extras, como actores, como técnicos en la película, realizan esta pequeña película de ficción de 48 minutos, pero que se ha convertido en un film de culto y de hecho se considera que es el manifiesto fílmico que inaugura el nuevo cine mexicano. ¿Por qué es interesante esta película? Pues en primer lugar porque ahí hay una mirada femenina que me interesa también destacar, porque tendrá que ver también con la película de Carolina Estudillo, en la cual el personaje principal es Gabriela, que es una especie de alter ego de la propia María Luisa Elío, que es escritora y que también escribe sus memorias sobre el exilio, y que es una Gabriela con 27 años que recuerda a través de la película y de la mirada de su otro yo, que es la niña, ¿no? en la Pamplona antes de que estalle la guerra civil, recuerda esa infancia perdida, ¿no? Entonces vemos en la película esos dos tiempos, ¿no? El tiempo de la niña que vive, ¿no? y que ve con asombro y que no comprende lo que está pasando en esa España convulsa, y luego esa mujer adulta que recuerda a esas vivencias traumáticas, ¿no? Esa pérdida del hogar, esa pérdida del padre, ¿no? En el caso de la película pierde también al padre, esa pérdida de su tierra y ese exilio forzado, ¿no? Que todavía arrastra en su presente, ¿no? En su presente casi de delirio, ¿no? Y os quería pasar ese breve fragmento para luego... Ya funciona. Para luego poderlo comentar brevemente. A ver aquí. Es que lo tengo preparado ya, pero... Vale. A ver. Bueno,
veréis que este tipo de pieza que os voy a poner son 5 minutos, que he hecho una especie de montaje, eso es como un insulto a la obra, pero así, como no teníamos tiempo de ponerla entera, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el cine sobre el exilio que se crea bajo el régimen franquista, es decir, el cine del franquismo también incluye la figura del exiliado, pero la incluye desde las antípodas del ejemplo que pondré ahora, ¿no? De hecho, el exiliado dentro del cine franquista es visto como el otro, como un monstruo, ¿no? Como alguien a quien hay que eliminar y exterminar, ¿no? Porque es cruel, borracho, revanchista, asesino, brutal, ¿no? Por tanto, es una figura demonizada, ¿no? Iconográficamente también. A ver, esperar. Aquí, mira. A ver si esto me deja abrirlo y poderlo pasar. A ver ahora. Son 5 minutos. Fijaos cómo aparece una niña, que es esa Gabriela, que luego la veremos de adulta al final del film, y cómo aparece una voz narradora femenina, que es la propia Gabriela, hablando de sí misma, ¿no? De esos años traumáticos, ¿no? Quizás que tengo demasiadas pestañas abiertas, pero... Bueno, voy avanzando mientras, porque si no tampoco tendremos mucho tiempo. Sí que me interesaba también, cuando hablábamos del cine del franquismo, hay distintos cines del franquismo. Es muy diferente el cine de los años 40, justo terminada la guerra, ¿no? Con películas como Raza, que es la gran película del régimen, ¿no? En la cual el miliciano aparece, ya os digo, ¿no? Como un criminal sin posibilidad de redimirse, que las películas ya de los años 50 o 60, en las cuales también hay una cierta intención redentora, ¿no? Y reconciliadora con los vencidos, una reconciliación siempre desde la parte de los vencedores, ¿no? En la cual la imagen de la España franquista siempre está protegida, ¿no? Pero sí que va habiendo cierta evolución en esas representaciones. Y a partir de los años 60, sobre todo 70, cuando ya el franquismo también, ¿no? Empieza de alguna forma, entre comillas, ¿no? A abrirse y a distenderse, si se quiere decir así, empieza a emerger un cine. No sé si habéis visto, por ejemplo, el espíritu de la colmena de Víctor Erice, ¿no? Que es un cine metafórico en el cual se habla de la represión, ¿no? de la posguerra, pero evidentemente para saltear la censura a través, ¿no? De los silencios, de la mirada de la niña, del cine dentro del propio cine, de ese Frankenstein, ¿no? Que no deja de ser ese otro con el que la niña empatiza. Y bueno, es este cine en el cual ya hay otra versión, ¿no? Quizá más, podríamos decir, más verdadera de lo que supuso la posguerra. Es que esta parte no es, ¿esto es París? No. Bueno, tenemos algunos... Bueno, si me acaba de funcionar, os la podré poner al final y así podemos enlazar también con el documental de Carolina. Si no, comentaros simplemente también que después del franquismo, esto hago sí un breve repaso muy sucinto, es mucho más complejo, pero sí que en la transición, como os comentaba, hay un intento, ¿no? de correr un tupido velo sobre esas memorias. Por tanto, el cine del exilio sí que existe, ¿no? Y aparece en las pantallas comerciales, ¿no? Y aparece cierta reivindicación de ese otro pasado, de esa otra memoria, pero es verdad que no tiene un lugar preferente en la cinematografía. Eso ocurrirá precisamente, lo que os decía, ¿no? A partir de los años 90 y al siglo XXI. A ver... No hay manera... Vale. Bueno, dicho esto, mi otro gran planteamiento de hoy era decir qué pasa con las mujeres, ¿no? Porque es verdad que también en el cine las mujeres y en la historia, ¿no? Ocupamos pues un lugar marginalizado, ¿no? Y la mujer republicana
de alguna forma doblemente marginalizada, ¿no? Como republicana y también como mujer. Y aquí sí que es muy interesante el cine de Carolina Estudillo, porque precisamente lo que hace es denunciar, ¿no?, esa doble invisibilización de la mujer militante, ¿no? En el cine de ficción, incluso en el cine que os decía, ¿no?, muy políticamente bien intencionado, es verdad que cuando aparece una mujer militante acaba siendo romantizada, como lo podría decir, ¿no? Acaba siendo, se le vacía el contenido político, ¿no? Y acaba siendo la protagonista de una trama romántica, melodramática, ¿no?, en la cual realmente el contenido activista, ¿no?, ideológico de su lucha queda completamente vaciado. Es en el cine documental, yo creo, donde aparecen ciertos títulos en los cuales precisamente, ¿no?, se reivindica ese papel importante en la lucha antifranquista, ¿no?, y no aparece solo como una mera acompañante, ¿no?, como una mera mujer que se enamora, ¿no?, o mujer que cuida o que acompaña o que es la madre de, ¿no?, en ese papel más protector. Y en este sentido, y ahora ya paso también el turno a Carolina, creo que hay una película también muy interesante, que creo que la podéis ver en abierto, que se titula La isla de Chelo. Es una película en la cual la directora Odette, ahora no recuerdo el nombre, Mahler creo que es hija de republicano exiliado, viaja hasta la isla de Ré para encontrarse con Chelo, que fue una mujer nacida en el 19, murió en el 2012, que militó de manera activa, ¿no?, en Galicia en la lucha armada, ¿no?, en los campos y en los bosques contra Franco, y esa mujer que vivió en Ré toda su vida, ¿no?, exiliada, vuelve a Galicia, ¿no?, en este documental, para recuperar, ¿no?, esos recuerdos y para rememorar ante la cámara su pasado activista, ¿no? Es muy interesante el retrato que se hace y la voz, ¿no?, de esa mujer que ha sido silenciada durante tantos años. En el caso del Gran Vuelo, y no voy a hacer spoilers ni os voy a avanzar nada porque creo que lo mejor es que la veáis y luego quizá la comentemos, lo interesante es que también se habla de una figura, de una mujer concreta, ¿no?, que es Clara Puello, ya veréis quién fue, ¿no?, y lo que hizo, pero lo interesante a mí, lo que me impresionó de ese documental es que en el fondo habla de manera metonímica de todas las mujeres que como Puello, ¿no?, lucharon, ¿no?, por la democracia y por los derechos. Pero también habla de la discriminación de género, que eso también es un tema muy poco conocido, ¿no?, de la propia discriminación de género que había no solo en el régimen franquista, ¿no?, en los idearios ideológicos, ¿no?, del franquismo, que esto es evidente, sino también dentro de la propia militancia, ¿no?, dentro del propio partido, esas desigualdades de género también existían. Y aquí yo creo que se visibiliza muy bien, y a nivel formal ya veréis que es también una delicia, ¿no?, cómo trabaja Carolina las imágenes de archivo, las cartas, ¿no?, la voz de la propia Puello en las cartas que escribe. Bueno, esperamos que después podáis también encontrar relaciones entre este breve fragmento, que de hecho eran escenas que he cortado, no es, he hecho unas elipsis también aquí, y la película de Carolina, que espero que disfrutéis mucho. Gracias. Buenas tardes. Bueno, me quería sumar a las palabras de Laia y darle las gracias, bueno, a José, a Francisco, bueno, a Laia también, a Josefa y a Ricardo por hacer este congreso. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Tampoco conocía Jerez, y lo poco que he visto me ha encantado y he quedado con muchas ganas de volver. No voy a hablar mucho de la película porque me gustaría que todas las dudas o lo que quisieran comentar lo dejáramos para el final. Sí contarles, bueno, aunque ya lo adelantaron en la biografía, pero yo soy chilena y nací y viví gran parte de mi adolescencia en dictadura, y creo que eso de alguna manera me marcó profundamente, no solamente en la forma de vida, ¿no?, sino también en la forma de hacer cine. O sea, yo salí de Chile en el año 2007, me fui a vivir a Barcelona porque quería hacer el máster en documental de la Universidad Autónoma, y también porque Chile era en una época en que
no habían muchas escuelas de cine, bueno, había terminado la dictadura hacía un par de años, pero era todo muy precario en ese momento, entonces tenía muchas ganas de venirme a vivir a España y también ya había tenido algunos vínculos con España. Yo soy periodista, bueno, mi tesis la hice sobre una anarquista que recorrió durante los años 20 Latinoamérica, que se llamaba Belén de Zárraga, entonces ahí surgió como un interés por España, bueno, y como decía, llegué en 2007 y realicé como proyecto final de máster un cortometraje que se llama De monstruos y faldas, y como que fue el germen de la película que ustedes van a ver hoy día. Era la historia de las hijas y el sobrino de 4 mujeres que habían estado en la prisión del Escort de Barcelona durante los primeros años de la posguerra. Entonces la película un poco hablaba de, bueno, me ha recordado también, aunque tiene que ver con el tema del exilio, pero de la mirada desde la infancia, ¿no? O sea, cómo la niña, cómo el niño ven que sus madres y su tía estén en prisión. Entonces la película estaba hecha con imágenes familiares que al igual que El Gran Vuelo, ya voy a explicar, que no eran de esas familias, pero que de alguna manera hacían una especie de contrapunto, también con animación y con los testimonios. Entonces el sobrino de una de estas mujeres, que es Albert Puello, que es el sobrino de Clara, que es la protagonista del Gran Vuelo. Entonces ahí conocí la historia de Clara, y lo que más llamó mi atención fue que había sido una mujer completamente olvidada por la historia, no solamente por la historia oficial, no solamente por su familia también, sino que también por sus propios compañeros y compañeras de partido. Entonces ahí surgió la idea de hacer esto documental, que la verdad que me llevó bastantes años, sobre todo la investigación, aproximadamente 3 o 4 años, porque claro, había muy poco material, muy pocas fotografías, la mayoría de las cartas de ella, la mayoría, bueno, de todo lo que escribió están actualmente en el Archivo Militar de Madrid, porque forman parte de una causa general. Entonces fue un trabajo muy lento, pero bueno, en 2014 ya terminé el documental. Pero bueno, no les voy a contar nada más porque prefiero que lo dejemos para el final. Yo creo que van a surgir varias preguntas, así que muchas gracias. Bueno, quería comentarles que para esta película el principal problema que tuve fue que había muy poca imagen, solamente habían fotografías de la familia, que eran 5 o 6 fotografías que me dio el sobrino de Clara, que era la fotografía que había guardado su madre, y por otro lado estaban las fotografías oficiales, que eran las fotografías de la prisión del Escort de Barcelona, que eran 3 o 4 fotografías también. Entonces, pensando, ¿no?, cómo hacer una película también de una persona, por un lado, que desapareció en el año 43, sin dejar ningún rastro, una persona que tampoco fue recordada por la historia oficial, por la historia familiar, tampoco en el ámbito de la militancia, y también, ¿no?, con todo ese obstáculo, ¿no? Entonces, lo que yo hice, pero bueno, tampoco fue específicamente por esa razón, sino que también porque me interesaba jugar mucho con esta idea de contraplano que les hablaba a propósito de Monstruos y Faldas, fue utilizar imágenes familiares de familias catalanas y de familias valencianas que vivieron la posguerra, que vivieron durante los años en los que Clara fue militante, ¿no? O sea, a partir del año 39, entre el 39 y el 42, ¿no?, que eran los años que me interesaban a mí, final de la guerra, ¿no?, los primeros años de la posguerra, ¿no?, utilizar esas imágenes de estas familias, ¿no?, y que eran familias burguesas en su mayoría. Obviamente que las familias que en esa época tenían cámara eran las familias más acomodadas, y en su mayoría, no en un 100%, eran familias que obviamente empatizaban con la causa franquista, o sea, con el franquismo, ¿no? Exceptuando las imágenes que me dio Manuel Monleón, que había sido uno de los amantes de Clara, ¿no?, el cartelista valenciano, ¿no? Todo el resto son imágenes de familias burguesas. Entonces, obviamente que esas familias burguesas
vivieron una realidad completamente distinta a la que vivió Clara, en todos los sentidos, ¿no? Pero habían puntos en común que, bueno, ahí también en esas películas aparecían mujeres, y a mí también me interesaba hablar sobre esas mujeres que aparecían en esas películas, que a lo mejor podrían haber sido Clara, o Clara podría haber sido todas esas mujeres, no, independiente que fuesen de otra clase social, independiente de que fuesen de otra ideología, ¿no? A la vez eran mujeres que también vivían una especie de burbuja en esa época, ¿no? Entonces también eran mujeres que, bueno, que la mayoría de las películas eran filmadas por hombres, había cierta mirada entonces de clase y también mirada de género, porque había una fragmentación a veces del cuerpo femenino mientras filmaban. Bueno, esos eran temas que a mí me interesaban mucho, ¿no? Sobre todo interrogar la imagen, ver quién filma, no utilizar nunca la imagen simplemente para ilustrar. O sea, es una cosa que yo cuido mucho en mis trabajos, de que no se ilustre mucho, ¿no? O sea, que por un lado trabajar en torno más a ideas, a metáforas, a asociaciones, a disociaciones, que ser tan ilustrativa. Entonces por eso que les hablaba de este contraplano, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en las imágenes de... Hay una carta muy terrible, que es la carta que Clara le escribe a su amigo de infancia, que es Félix, cuando le dice que tuvo una hija y que esa hija murió de hambre. Entonces, claro, Clara cruza los Pirineos embarazada, y las imágenes que utilizamos fueron imágenes de personas que estaban ahí pasando el fin de semana, vacacionando en esos mismos Pirineos. Entonces, como el paisaje, ese mismo paisaje de alguna manera es el paisaje del exilio, ¿no? O del regreso, ¿no? Y también es el paisaje para otros de la diversión, del ocio, de las vacaciones. Entonces, eso es lo que me interesaba, ¿no? Jugar con eso, ¿no? O sea, y eso se da durante toda la peli, ¿no? Esas diferencias, ¿no? Que se ven claramente, diferencias de, como les digo, de clase, también diferencias de género, porque claro, Clara solamente tenía fotografías, porque a la clase social a la que ella pertenecía era imposible que se tuviese una cámara en esa época, ¿no? O sea, a lo más se sacaban fotografías en estudio o alguna fotografía en la calle, que era muy común, ¿no? Esas fotografías, si ustedes ven fotografías de la época, son muy comunes las fotografías de la gente que va caminando por las calles, ¿no? Porque siempre había un fotógrafo ahí, te sacaba la foto, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? A ver quién tiene las imágenes, quién las saca, ¿no? Y otra cosa, bueno, que a propósito de esa carta, ¿no? Yo cuando hice la investigación utilicé la mayoría del material que, como les dije, estaba en el Archivo Militar de Madrid, pero habían cosas que la familia no sabía. Por ejemplo, la hija la descubrí por casualidad, porque encontré una carta. Bueno, esa carta, eso no sale en la peli, pero esa carta es una carta sin firma. Es una carta bastante larga, yo no la utilicé entera por tema de montaje, pero tenía la fecha, ¿no? Y en esa carta ella le decía a una persona que no sabía quién era, ¿no? Que había tenido una hija, y decía el dato que era Santa Clara. O sea, decía el dato que hoy es mi santo, esa cosa a lo mejor no tiene ninguna importancia para ti. Y ella le decía esto, ¿no? A su amigo, y bueno, viene el calendario y era Santa Clara. Entonces ahí, claro, descubrí que había tenido una hija. Después fui al registro civil y encontré el parte de nacimiento y de función, porque le puso los apellidos de ella, Montserrat Pueyo Jornet. Entonces también vi la cantidad también de niños y niñas que morían, les colocaban como eufemismo miseria fisiológica, ¿no? Y era como muertos de hambre, pero muchísimos. Bueno, y fueron elementos que yo fui construyendo, ¿no? Y que me sirvieron para hacer este como verdadero puzzle, porque tampoco no hay mucha información sobre la vida de Clara, o sea, son solamente momentos de su vida, ¿no? Me entrevisté también con Araceli Carreras, que era la mujer de Manuel Monleón, que me dio bastantes datos sobre ella. Uno de los datos importantes fue que Manuel le había dicho que la habían matado, pero no se acordaba quién era, ¿no? Entonces, bueno, María Salvo, una mujer que forma parte de las Donas del 36, a la cual yo respeto mucho, porque fue una mujer que estuvo muchos años en prisión, que también se jugó la vida en la clandestinidad, pero claro, se acordaba, no se acordaba de Clara, era un nombre que le producía como mucha incomodidad. Entonces, claro, son esos elementos de la memoria, ¿no? que me interesaba también tocar, ¿no? Y la incomodidad también en la propia militancia. No me interesaba hacer una peli como que alabar a la militancia, ¿no? O desde este romanticismo desde el cual muchas veces son esta película, ¿no? Por eso también está lo que decía Laia, ¿no? Las contradicciones que se dan también dentro de la propia militancia y la discriminación que sufrían las mujeres por parte de sus propios compañeros de partido, que muchas veces no querían que las mujeres fuesen a ciertas reuniones, querían que se quedasen en la casa, pero a la vez también les exigían ciertas cosas. Entonces,
eran temas que a mí me interesaba tocar. También, bueno, todo lo que fue las milicianas, ¿no? Que fueron expulsadas del frente, ¿no? Y cómo después las mujeres pasaron a la retaguardia, donde también hicieron un trabajo bastante importante, ¿no? Y cómo la historia a veces ha omitido ciertos temas. Bueno. Bueno, sí, ya, yo, bueno, también no quería robar muchos minutos para dejaros también espacio a vosotros y vosotras si queréis preguntarle alguna cosa en concreto o hacer vuestras propias reflexiones. Si no, puedo empezar, ¿no? a decir algún par de cosas sobre el gran vuelo y también preguntarte también algunas cuestiones. Bueno, algunas de ellas ya las ha apuntado Carolina ahora, ¿no? Pero a mí me interesaba también el reto, ¿no? de poder contar, ¿no? Igual que en El balcón vacío, que es un film sobre los recuerdos, cómo filmar los recuerdos, de los cuales no tenemos, ¿no? ningún registro, o cómo filmar, ¿no? en este caso, la ausencia, en el caso de material de archivo, o la ausencia de una vida, ¿no? que ha sido borrada por la historia. Y aquí yo creo que también algo interesante del cine de Carolina, y de hecho en su último documental Ainhoa, yo no soy esa, también de alguna forma pone imágenes y reflexiones a partir de una escritura del yo, que es el diario de Ainhoa, ¿no? que escribe, y que Carolina hace realmente un documental sobre ella y al final sobre la España de los años 80, pero como cineasta, ¿no? te enfrentas a filmar la palabra, ¿no? en este caso también las epístolas, ¿no? las cartas en primera persona de alguien del cual no tienes imágenes, ¿no? Y aquí yo creo que es el ejercicio interesante de este documental, que se aleja muchísimo de los documentales clásicos, ¿no? en los cuales las imágenes de archivo, como decía Carolina, funcionan como ilustración de lo que dice el narrador, ¿no? que son documentales cerrados con verdades, ¿no? incuestionables, y aquí es un documental que lo que hace es abrir preguntas, ¿no? y abrir, ¿no? esa memoria contradictoria, ¿no? multiforme, y al final es una reflexión también sobre el propio cine, ¿no? y sobre la imagen como generadora de fantasmas, ¿no? como eso que decía Roland Barthes de la fotografía, ¿no? La fotografía es la presencia de una ausencia, ¿no? de quien que ya no existe, de esos fantasmas que quedan fijados en la imagen. Y mi pregunta aquí, ¿no? también a nivel de metáforas, y yo creo que aquí también hay alguna interesante de la primera escena y la última, ¿no? de ese encuentro espiritista, un poco qué sentido querías darle tú también al cine, a la imagen, ¿no? en relación con la memoria, ¿no? y en relación con esos espectros o esos fantasmas de los cuales no sabemos muy bien su final o su destino. Quizá no es muy clara la pregunta, pero un poco por ahí. Sí, bueno, la memoria es un tema para mí muy importante. Bueno, comentaba al principio, ¿no? que yo nací, me crié en dictadura, ¿no? y para mí eso fue bastante como decidor en la forma de ver el mundo, la forma de ver la vida, y me interesa mucho en mi trabajo como rescatar historias, no siempre de mujeres, pero las películas que he hecho han sido protagonizadas por mujeres, pero de personas que han sido como olvidadas por la historia o marginadas, ¿no? Y en ese sentido siempre es un desafío, ¿no? Trabajar, bueno, primero ha coincidido, ¿no? que he trabajado sobre personas que han muerto, pero que han dejado algo, ¿no? En el caso de Clara, diarios, cartas, y en el caso de Ainhoa también los diarios. Y en ese sentido a mí me interesa trabajar la memoria siempre desde lo familiar, o sea, desde lo íntimo. Es decir, si bien yo en el proceso de investigación puedo recurrir a antropólogos o antropólogas, sociólogos, historiadores, historiadoras, siempre me interesa trabajarlo desde la fotografía familiar, la película familiar, el diario, la carta, ¿no? Todo este material me parece, bueno, a mí mucho más interesante, ¿no? Para contar la historia de una persona que utilizar a lo mejor relatos más oficiales. Entonces, en el caso de Clara, sí que entrevisté a bastantes personas, salen los testimonios, pero quise que lo fuese contando el narrador, en vez de que fuese el testimonio directo, ¿no? Porque es una especie de cuento. Bueno, y la imagen que tú decías al principio, ¿no? Que para mí también era muy simbólica, porque esto no se sabe, pero la película familiar que aparece al principio, que es una sesión de espiritismo, es una película que me regaló la familia de Manuel Monleón, que Manuel era fue el gran amor de Clara, ¿no?
Entonces para mí, aunque cuando sale la peli era bonito que empezase con eso, ¿no? Y también a la vez porque es como una invocación a una sesión de espiritismo, cuando uno invoca a un muerto, lo trae de vuelta, ¿no? Y aquí estamos trayendo de vuelta a esta mujer, ¿no? Durante 60 minutos, ¿no? Y por eso también la película termina, ¿no? con esa misma invocación, ¿no? Porque durante este periodo supimos más sobre ella, ¿no? Aunque en realidad, y eso fue como bastante triste para mí, yo no pude saber qué sucedió con Clara porque yo tenía la ilusión que a través del documental se investigaba y iba a poder saber qué había pasado con ella, porque había gente que me había dicho que a lo mejor se había ido a México, otra gente como la familia se inventó la idea, ¿no? Esta de que ella se fue a la Unión Soviética a vivir el sueño comunista, y un poco también yo creo que lo hacían, ¿no? Para liberarse de la culpa de haberla marginado totalmente a la familia, porque durante todos esos años, ¿no? Desde el 43 hasta los 2000, me contaba el sobrino, ¿no? que Clara era como un tema totalmente vedado en la familia, y que él ya cuando se hizo mayor se empezó a interesar por lo que había pasado con su tía a raíz de que su hija se empezó a interesar por el tema, o sea, como sería la tercera generación. Claro, su hija quiso saber qué había pasado y empezó a investigar, y ahí él como que trató de contactar con gente, pero ya era tarde porque muchas de esas personas estaban muertas. Entonces él me decía, no, si yo hubiese tenido a lo mejor esta inquietud años antes, podríamos saber qué pasó con ella. Pero con la madre, claro, se vio en esta España franquista con un marido rojo que había muerto en Mauthausen. El cuñado, que era el otro hermano, murió en la batalla del Ebro, y con la cuñada, digamos, fugada de la prisión. Entonces tenía un miedo terrible y como que le pidió a la familia que no se hablase más de política y que relegaran a Clara. Entonces, claro, fue marginada de la propia familia. Entonces, tomando lo que decía, ¿no? Estaba la idea de que a lo mejor se fue a la Unión Soviética. Por otro lado, también estaba la hipótesis de que había sido asesinada durante el régimen en una cuneta, uno de estos asesinatos pero me dijeron que no, que por la época no coincidía, fusilada tampoco, porque están los fusilamientos, ¿no? Están los nombres de las personas. Y ya la otra hipótesis, que era la más triste y que es la más probable, era que fue asesinada por los propios compañeros de partido, porque era una época en donde habían muchas purgas, sobre todo en los años 40, y esto me lo dijo, bueno, bastante gente, un historiador, no por los compañeros con los que se escapó, obviamente, sino por otros, porque esta fue una fuga que no fue aprobada desde la dirección del Partido Comunista. Entonces hubo mucha gente que pensó mal y pensó que a lo mejor ellos habían delatado y se habían fugado por eso, pero bueno, el turco Asa luego volvió a la cárcel, que eso no sale en la peli, y después emigró a Colombia. Pardinilla desapareció, Donaire lo volvieron a coger y lo fusilaron. Entonces, claro, la fuga quedó ahí, y entonces esto provocó también que fuese un final abierto en la película, porque en realidad no se sabe. Por eso que se dice, no, podría haber pasado esto, otro, porque en realidad yo no lo supe. No sé si queréis preguntar alguna cosa o comentar algo. Yo tengo una curiosidad en cuanto a las cartas de Clara, porque he visto que tienen un cariz muy literario, muchas de ellas. Entonces, no sé si eso se ha recogido de alguna manera como obra literaria, si se podría. Ella habla también de sus veleidades literarias, que los había abandonado, en cierto modo. ¿Eso hay algo, alguna investigación, alguna edición o preparación o algo de...? Bueno, es un proyecto que yo tengo en mente hace tiempo, pero que no lo he logrado hacer, y ahora estoy haciendo un documental, bueno, aprovechando de que estamos hablando del exilio, estoy haciendo un documental sobre el hermano de Clara, que murió en Mauthausen, pero que dejó 28 o 29 cartas, ¿no? Y él escribía muy bien. De hecho descubrí que escribía obras de teatro, esto no está en la peli porque lo descubrí hace poco, escribía muy bien, y él le enseñó a Clara a escribir, entonces Clara escribía muy bien. Y el proyecto que tengo es hacer, claro, un libro con las cartas de él y las cartas de ella, pero bueno, eso también, o sea, lo tengo como en mente, lo tengo en mente y tengo las cartas, pero no tengo nada más concreto. Sí. Yo quería apuntar también otro elemento, ¿no? en tu cine, ¿no? Es tu inclusión de manera directa o indirecta, ¿no? como
dentro de tu voz, ¿no? Tu propia voz dentro de los documentales, ¿no? Aquí, como hemos visto, hay ese narrador, ¿no? Con esa voz masculina, ¿no? Que nos va explicando un poco la vida de Clara. No sé hasta qué punto son tus propias reflexiones o tu propio trabajo de investigación y tus propias reflexiones también políticas y de género. Y bueno, me gustaría también esa decisión cuando la tomas, cómo, por qué, cómo decides incluirte en el film, ¿no? Porque yo creo que en Ainhoa yo no soy esa, sí que quizá apareces de manera más, estás más presente en la película. Aquí no estás tan presente, pero también estás, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que también tiene que ver, ¿no? Esa inclusión con tu propia condición de mujer, ¿no? Y con ese cine que haces también desde los afectos, ¿no? Desde el sentimiento, desde la emoción, ¿no? Y que va más allá, ¿no? de un documental histórico más al uso, ¿no? Sí, yo generalmente trabajo desde la escritura, entonces generalmente escribo el texto y a partir de ese texto voy pensando en las imágenes. Entonces en el caso del Gran Vuelo sí que son mis reflexiones o bueno, mis comentarios sobre la militancia, sobre la mujer, sobre la memoria. Y claro, no salgo yo de una manera como en Ainhoa, ¿no? que salgo, bueno, los que no han visto Ainhoa, que es mi segundo largo de 2018, en Ainhoa aparece mi voz y es una carta que yo le escribo a la protagonista, que también está muerta, y hay una pequeña aparición también en imagen mía, pero muy, muy sutil. Pero aquí en el caso de Gran Vuelo, claro, la voz del narrador podría ser mi voz realmente, porque en realidad eran mis inquietudes, mis reflexiones, todo lo que yo pensaba, ¿no? Sobre Clara y sobre esas temáticas. Pero siempre, como te digo, en base primero a la escritura y después en base a las imágenes. No, si no hay ninguna pregunta por parte del público. Ah, sí, señora. ¿El Gran Vuelo a quién le refiere? El Gran Vuelo se llamó la Fuga, que organizaron, bueno, que la organizó el turco Asa desde la prisión de la Modelo y le pusieron el Gran Vuelo. Entonces la película se llama El Gran Vuelo porque fue la fuga y también un poco para, no digo simbolizar, pero es como metáfora de la historia de Clara, ¿no? que se fue, tampoco sabemos qué pasó con ella, pero es el nombre de la fuga. Bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a las dos. Pues muchas gracias. Por esto.